A ver, ¿ya me ven? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, Lick, buenas tardes. Bueno, Raúl, Karen, ¿puedes activar tu cámara? No, lo que pasa es que estoy en el trabajo. De hecho, el micrófono igual se me va a dificultar un poco. Ok, muy bien. Bueno, el tema con el que vamos a empezar es derecho romano. Pues es la base, derecho romano es la base o una de las bases del derecho, derecho mexicano, ya del derecho de otros países. Es, es importante estudiar derecho romano y aquí les anoté unos puntos. Primero, para ampliar nuestra cultura jurídica, para tener un panorama de las instituciones jurídicas y su temporalidad, para conocer el antecedente de nuestro derecho actual, para crear una plataforma común entre los diversos países que tengan en común el derecho romano y para conservar una unidad supranacional, es decir, por arriba de la nación. ¿Recuerdan que habíamos comentado cuando vimos las fuentes del derecho que vimos la costumbre y que vimos la doctrina? La doctrina vendría siendo una parte del derecho romano. Nuestro derecho está basado como una institución del derecho romano y lo vamos a ir viendo justamente con la clase pasada que tuvimos, cómo tenemos una gran base y unos grandes puntos, así como definiciones del derecho romano. Raúl, creo que ya tomaste clases de derecho romano y también Miguel, ¿cierto? Sí, entonces ustedes pueden apoyarme y compartir un conocimiento adicional, si fuera el caso. Claro. El derecho romano bueno, se extiende, se comienza con la fundación de Roma y se extiende hasta las colinas del Tíber, que es un río de Italia. Lo podemos definir como un conjunto de principios de derecho que rigen y rigieron a la sociedad romana en las diversas etapas de su existencia hasta la muerte del emperador Justiniano. Dentro de todas esas etapas, bueno, pues se creó todo lo que es una institución de derecho, una institución de justicia. Y aquí vienen las etapas de Roma. La primera etapa de Roma fue la fundación de Roma y duró hasta la segunda etapa, que fue la publicación de las 12 tablas. Las 12 tablas era un texto legal que contenía normas jurídicas que regulaban la convivencia del pueblo romano. Ahí ya estamos viendo que, bueno, con esas 12 tablas ya se empezó a administrar justicia de alguna manera y en aquel tiempo, pero a poder regular las actitudes y las actividades de las personas romanas. La tercera etapa estuvo desde la publicación de las 12 tablas hasta el advenimiento del imperio. Y la cuarta etapa fue la etapa final de la República y fue con la caída del Imperio Romano y la muerte de Justiniano. Las instituciones que de origen divino y las que eran producto de los hombres, en aquel entonces pues el derecho romano estuvo subordinado a la religión. Por ello los romanos tenían esta designación, tanto las instituciones de origen divino como las instituciones de producto de los hombres. La de los productos de los hombres las podemos separar en la primera, que es el fas, y la segunda, que es el ius, que es la justicia o la jurisprudencia. Es la clasificación social de la antigua Roma. Hasta la fecha, el ius pues lo seguimos utilizando. Cuando ustedes entran a las jurisprudencias, de hecho se llama ius, el sistema nacional, y bueno, a la fecha todavía esa palabra la podemos utilizar y sabemos que la jurisprudencia es una de las grandes oportunidades que tenemos en el derecho mexicano de apoyarnos en cualquier procedimiento. Lo que no tenga contemplado la ley, lo estudió la jurisprudencia, que creo que también por ahí lo tocamos en un tema, el procedimiento de la jurisprudencia. Después tenemos la división de la clasificación. ¿Sí están viendo mi pantalla? ¿Sí se va avanzando mi pantalla?
No. Está nada más la portada del título. Sí, de mi, regalo. nada más está la A portada. ver, entonces, espérame, a ver. De hecho, yo iba a preguntar si había alguna presentación. Sí, bueno, ya esa es la que... aquí empezamos, ¿no? Después vimos por qué es importante estudiar Derecho Romano, Así. la definición de Derecho Romano, las etapas, la subordinación del derecho romano en la religión, y ahora vamos con la clasificación social en la antigua Roma. Se clasificaban, o había tres clases sociales en Roma. La primera eran los patricios, que estas eran las familias que tenían exclusividad de ocupar cargos públicos. Como ahorita todos bueno, no es comparable, pero se puede decir que eran los gobernantes. Y de hecho, pues las personas que pertenecen a los partidos políticos que pueden ocupar un cargo público. Después tenemos a los plebeyos, que comprendían la mayor parte de la población de Roma, y también comprendía extranjeros refugiados y gente humilde, que al final del día pues era la población, como también ahorita podríamos ser nosotros toda la población en general. Y los esclavos, que pues eran las personas que tenían una esclavitud. México también en algún momento tuvo esclavitud. Y después viene la clasificación del derecho romano, que se clasifica en el jus publicum y jus privatum, que también esta ya lo vimos en antiguas clases. Actualmente tenemos también lo que es el jus publicum, que sería el derecho público, y el jus privatum, que sería el derecho privado. También estos textos los venimos arrastrando desde aquel momento. Hemos reformado todas nuestras legislaciones. Bueno, la Constitución sigue siendo la misma desde la última modificación, sin embargo ha tenido reformas, pero bueno, esto es algo que no creo que cambie. Algún día esa es historia, y en esta historia nos hemos basado, y no nada más nosotros, muchos países. A su vez, el jus privatum se clasifica en el jus naturale, jus gentium. El jus natural es el natural, el gentium, y el jus civile. El jus civile, a su vez, tiene la clasificación en jus scriptum y non scriptum. El jus scriptum es el derecho escrito, que sería ahorita nuestras legislaciones, por ponerlo en un ejemplo para acá. Y el non scriptum sería la costumbre, y que también ahorita seguimos utilizando el derecho consuetudinario, que también lo comentamos, que es la acción reiterada de usar una actividad. El jus naturale, por su parte, era de origen divino y aplicaba para todos los pueblos romanos, interpretado por un pontífice. El jus gentium es un conjunto de normas jurídicas, y desde ahí ya vemos lo que también decíamos en un principio, Karen, te lo comento porque definimos lo que era derecho como un conjunto de normas jurídicas que regulaban a los ciudadanos romanos ante sus relaciones con los extranjeros. Desde ahí ya estamos definiéndolo como normas. El jus civile es exclusivo de los ciudadanos romanos, y esto lo marca ya en la ley de las 12 tablas. Creo que ya no me ven. Después viene la definición de persona. En la clase pasada también vimos lo que era la definición de persona, y vimos los atributos de la personalidad. Desde aquel momento, el derecho romano nos dio la definición de persona. Y dice, es un ente capaz de tener derechos y obligaciones. A la fecha también vimos que una persona, y vimos la persona física y la persona jurídica, es un ser que tiene derechos y obligaciones, y definimos lo que era
Porque ¿dónde empezaba la personalidad? Tanto la física como la jurídica. En aquel momento también había las clases de personas, la persona física y la persona jurídica. Las personas jurídicas a su vez estaban diferenciadas en personas jurídicas de derecho público y personas jurídicas de derecho privado. Para que una persona fuera considerada persona, necesitaba ser libre, ser ciudadano, no estar sujeto a bajo ninguna potestad, porque para que pudieran tener capacidad jurídica. Esta capacidad jurídica se veía limitada con un capítulo de minutio, que era la disminución de la capacidad. La clase pasada podíamos ver que a la fecha una persona en estado de interdicción carecía de capacidad jurídica. ¿Por qué? Porque necesitaba una tercera persona que pudiera hacer valer sus derechos o cumplir con sus obligaciones. Por lo tanto, para que una persona fuera considerada persona, necesitaba tener todas esas condiciones. ¿Por qué? Los esclavos no eran considerados personas, eran considerados cosas. Y vemos una clasificación de los esclavos. Las causas de esclavitud podían ser por nacimiento, es decir, nacías hijos de esclavos o de madre esclava. Podías ser hijo de un hombre libre, pero si tu mamá era esclava, ya era esclavo también la personita. Los prisioneros de guerra, obviamente pues que eran parte del enemigo y los detenían. Por no realizar el servicio militar, al igual a la fecha los hombres realizan un servicio militar en México. Y por ahí había una reforma de que también las mujeres lo realizan, ¿no? Pero de manera voluntaria. Para venderse como esclavo, esto podía pasar después de los 21 años, te podías vender como esclavo. Los que evitaban el censo, por una causa penal, porque hubiesen sido condenados por un delito. Y una mujer libre que se tuviera relaciones sexuales con un hombre esclavo, también pasaba a ser esclavo. Había causas de extinción de la esclavitud que se llamaba manumicio. El manumicio es un acto por el cual el dueño concedía al esclavo la libertad y se dividía en 4. El manumicio vindicta, que era tocar al esclavo, el dueño o el dueño del esclavo, de la persona con el carácter de esclavo, lo tocaba con una varita y ya le decía eres libre, como si fuera magia. Claro, tenía que hacerse frente a un magistrado para que éste diera o avalara esa situación. El manumicio in ecclesia, lo decía un magistrado, pero un magistrado del sacerdocio. Recordemos que en aquellos momentos, bueno, pues la iglesia era un ente de gobierno y un ente que tenía ese poder. El manumicio censo, que era el esclavo que se unía o pertenecía ya aparte a la población romana, se inscribía en el censo. Y el manumicio testamento, bueno, el titular o el dueño del esclavo podía darlo en su testamento, decirlo por escrito que le otorgaba la libertad, o bien podía hacerlo a través de un ruego a las autoridades superiores que al faltar él se le diera la libertad a el esclavo. Y además de la esclavitud, teníamos otros sinónimos de esclavitud. Que era el... Ya, no sé otra vez mi pantalla, perdón. Perdón. Eran estos. No me sale muy bien la de repente. No sé qué le pasa a mi computadora. Bueno, ahí ya sí. Persona emancipio, que no estaba emancipada. Por ahí todavía tenemos la palabra emancipación y la tocamos la clase pasada. El autodactus, los colonos,
los redemptus postivus, los adicti y los hombres libres con la intención de dar servicio. Si uno mismo, es más, ellos mismos podrían haberlos declarado libres y ellos seguían siendo al servicio de su amo. Ellos podían o querían seguir siendo esclavos. No eran como tal esclavos, ya tenían ciertos beneficios, pero era una situación en la que tampoco tenían todos los derechos como las personas en derecho romano. ¿Tú das, Karen? No sé si puedas contestarlos. No, me doy bien. Sí, Raúl o Miguel, algo que quieran aportar a este pequeño tema de derecho romano. No, Lick, bien. Miguel. Ok. Hasta aquí vamos a dejar derecho romano y nos vamos con derecho civil, ¿les parece? A ver, déjenme ver lo de las pantallas. Ahí está. ¿Sí pueden ver ya mi pantalla? Sí, sí Sí. se ve. Ok. En clase pasada, en nuestra primer clase, si no me equivoco, también tocamos lo derecho civil, hechos y actos jurídicos y definimos que era un hecho, que era un acto y que era un acto jurídico. ¿Me recuerdas que es un hecho, por favor, Raúl? Un hecho jurídico, bueno, es lo que sucede sin la voluntad del hombre, ¿no? Puede ser cuestiones así, por ejemplo, causas naturales que tienen consecuencia jurídica, pero que no aplica por la voluntad, que lo diferencia del acto jurídico, ¿no? Que en el acto sí hay voluntad de realizar alguna acción, por ejemplo, los contratos que sí se hace con la intención de tener efectos jurídicos. Ok, tienes, correcto. Miguel. Mire, bueno, para definirlo de una manera más precisa, a mí me gustaría citar lo que es el Código Civil. Dice, de los hechos jurídicos, concepto de hecho jurídico. Hecho jurídico es el acontecimiento natural o humano, voluntario o involuntario, que se ha supuesto por una disposición legal para producir consecuencias de derecho, para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos o deberes jurídicos o situaciones jurídicas concretas. Ok, ¿nos puedes dar un ejemplo de hecho jurídico? No sé, en este caso, el nacimiento de una persona, la muerte, la mayoría de edad, por citar alguno, ¿no? Ajá, ¿por qué sería un hecho jurídico? Porque es un acontecimiento natural en el que sí interviene el hombre, dado que, pues en este caso, pues, dada la naturaleza, pues nosotros nacemos y al momento de nacer, pues ya pertenecemos a una sociedad, en este caso, pues al ente jurídico, que es el Estado de México, por citar algún ejemplo. Pero igual no sé si esté bien o esté mal. Más o menos yo tengo la idea, tengo el concepto. Sí, sí, bueno, es que esa definición que tú nos diste la checamos por acá atrás. Y vimos ya, fuimos definiendo y es correcto. Un hecho jurídico lo definimos, un hecho jurídico natural, como tú dices, el nacimiento por el simple hecho es voluntario porque obviamente las personas en algunas situaciones pues deciden tener hijos, no siempre es de acuerdo, vaya, o por voluntad, pero al final del día es un hecho humano y tiene una consecuencia jurídica. ¿Cuál sería la consecuencia jurídica de nacer para los papás y para el menor? Pues en este caso, la consecuencia jurídica es que los padres, pues por ende, adquieren obligaciones con el menor, ¿no? Uh-huh. Eso sería la consecuencia jurídica. Las primeras, ¿Perdón? ¿cuál sería la primera obligación con el menor? Jurídica. Registrarlo ante el, Registro civil. hasta el registro civil, perdón. Si es que me estaban hablando, perdóneme. ¿Y cuál sería el hecho jurídico sobre el menor? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál hecho jurídico tiene el menor? Obvio entiendo que el menor no va a tener no va a tener ninguna obligación, por lo tanto serían derechos. ¿Qué derecho tendría el menor? Pues a un hogar, al alimento, en este caso a una educación, al vestido, al calzado.
Es correcto, es un hecho jurídico porque existe la voluntad del hombre. No existe la necesidad o la voluntad de generar consecuencias jurídicas, pero por sí solo genera consecuencias jurídicas, que son los ejemplos que estamos viendo. Un acto jurídico, entonces, Miguel, si nos lees el Código Civil, ¿qué dice? ¿Sigues por ahí o ya te fuiste? A ver, tengo aquí uno. Ok, a ver, Raúl. Dice, es la manifestación de la voluntad que se hace con la intención de provocar consecuencias de derecho, los cuales son reconocidos por el ordenamiento jurídico. Pueden ser unilaterales o bilaterales, plurilaterales. Y bueno, trae más divisiones ahí, ¿no? Ok. Es correcto. ¿Qué es lo que tú decías? Ponías el ejemplo de un contrato. Un acto jurídico es la voluntad de realizar una situación, una acción, con la intención de generar unas consecuencias jurídicas. También ya definimos por qué era un acto unilateral, bilateral o de más personas. Un acto, por ejemplo, un ejemplo de un acto unilateral en un juicio, ¿cuál sería? En un juicio. No sé en un juicio, pero por ejemplo un acto unilateral puede ser una donación de algún bien inmueble. Puede ser el mismo testamento, ¿no? Decíamos, Un testamento. unilateral. Sí, es correcto. Un acto bilateral. Bueno, bilateral ya puede ser, por ejemplo, un contrato de compraventa. Puede ser Sí. una casa, de un vehículo, no que ya intervienen dos personas, el que compra y el que vende. Ok. Y de más personas, cuando interviene la voluntad de más de dos personas, Ya sería el multilateral, ¿no? como por ejemplo, Ahí podría ser a lo mejor una hipoteca, a lo mejor una hipoteca, a lo mejor una sociedad. la integración de una persona moral, sí, como sociedad anónima, sociedad de capital. Ujú. 3 ejemplos, Miguel, de cada uno. ¿Qué, perdón, me podría repetir la pregunta? Discúlpeme, es que tuve que moverme rápido. Sí, no te preocupes, de un acto jurídico unilateral, bilateral y multilateral. No sé, pero en este caso un acto jurídico unilateral sería, pues, bueno, no, es mal ejemplo. Tu declaración anual de impuestos, no sé, en este caso que el juez te indique que tienes que resarcir un daño hacia un tercero, una demanda, no sé, tienes que depositar una pensión, eso sería algo unilateral. No, Bilateral. no es unilateral, porque una pensión sería unilateral cuando hay dos partes, el acreedor y el deudor. Entonces es bilateral. ¿Sí? Hay una persona que merece tú vas a, bueno, la persona que te Ok, sí, ya entendí el contexto, sí, el concepto como tal. Sí, en este caso porque hay una oferta y una demanda, en este caso pues un acreedor y, pues sí, y multilateral, no sé, profesor, ese sí no sabría definirlo. Un divorcio incausado sería un acto jurídico unilateral. No, yo creo que sería bilateral, ¿no? Es que es bilateral, ajá. Porque si nada más con que una persona diga que se quiera divorciar, la otra no tiene derecho a decir que no quiere, Bueno, ella es de acuerdo a las nuevas reformas, ¿no? de Pero acuerdo a las nuevas reformas. finalmente afecta a otra persona también esa decisión, ¿no? Sí, Aunque no participe en la decisión, pero sí hay una afectación jurídica. exacto. Anteriormente, por ahí todavía en las novelas decían, no te voy a dar el divorcio. Ajá. Ahorita, aunque no me lo des, si yo quiero me divorcio y... Sí, ya con que una de las dos partes no esté conforme, ya puede emprender acción. Es correcto. Cuando eso, perdón que interrumpa, cuando eso pasa, obviamente me imagino que a la otra persona se le notifica, ¿no? Sí, claro, para que tú lleves un juicio, un procedimiento incausado, bueno, tienes que realizar una demanda, tienes que darle vista a tu esposo o esposa fuera el caso, y también tiene derecho a contestar su demanda. Él contesta su demanda y puede decir que no está de acuerdo, es bien cierto, pero el juez al final del día está
va a disponer de la voluntad de una de las personas. Anteriormente, no existía esa figura con ese nombre, pero en realidad pues siempre ha estado como esa fracción de que con que una de las personas diga, pues antes decían todos por incompatibilidad de caracteres, simplemente no nos entendemos y solicito el divorcio por eso. Ahora no necesita haber causa justificada. Con que te quieras divorciar, así tengas el ángel del mundo como pareja, si tú te quieres divorciar, bueno. Entonces, pero sí, obviamente tienes que notificarle a la persona y la persona tiene que hacer presencia en el procedimiento. Y bueno, un acto multilateral, como les decía, puede ser la asociación, una sociedad que llevas ante un notario para darla de alta. Puede ser un juicio, por ejemplo, en un juicio de alimentos. Vamos a suponer, como el ejemplo que ponía Miguel, hay un juicio de alimentos, hay un acreedor o un deudor, pero hay un tercer interesado. Ese tercer interesado forma parte de esa situación. Dice la esposa, la nueva esposa, ¿no? del deudor, oye, no le puedes dar tantos alimentos porque también existo yo y existen mis hijos y entonces ya somos más acreedores o más de personas que merecemos esos alimentos. Entonces, a lo mejor metes un amparo como tercer interesado y así. Hay muchos actos de multilaterales. Pero voluntario podría ser, por ejemplo, una sociedad. Se juntan más de 3 personas o más de 2 y forman una sociedad. Y bueno, para que esos actos jurídicos existan, necesitan elementos de existencia, de validez. Vamos a verlos ahorita. Los elementos de existencia del acto jurídico son el consentimiento, el objeto y la solemnidad en algunos casos. El consentimiento, por ejemplo, el ejemplo que ponía Raúl, un contrato. Para que tú me vendas tu casa, necesito yo tener las ganas de comprártela. Necesito tener ese consentimiento de que yo te lo voy a pagar. Un objeto, el objeto necesita ser real, necesita ser viable de esa situación. Por ejemplo, yo te puedo vender mi casa y ¿cómo acredito que es mía? Ah, bueno, porque tengo una escritura o tengo un contrato y entonces yo te la vendo. El objeto debe de ser lícito. No puedo venderte, por ejemplo, algún monumento, porque el objeto ya no tendría razón de ser porque no es mío. Debe de ser un objeto lícito y la solemnidad es un requisito externo prescrito por la ley, pero no aplica en todos los casos. Aquí les puse, señala Gutiérrez y González, que es un autor de derecho, de su obra Las obligaciones, que es un conjunto de elementos de carácter exterior sensibles, que se plasma la voluntad con las que contraen y que la ley exige para que exista el acto. La solemnidad es una formalidad técnica jurídica que hace a la categoría de elemento esencial. Por ejemplo, Una vez plasmada en la pantalla, no cambia la imagen. ¿Sí la pueden ver o no? Sí se ve, pero no ha cambiado. En la última que quedó de derecho romano, quedó fija. Ay, ¿cómo? ¿Entonces no están viendo lo que yo estoy viendo? No. ¿Y cómo la... No sé los demás, pero yo nada más veo la última de derecho. Ok, Saraí, ¿me ayudas? Sí, Miss, es que sí, suele pasar a veces, pero por el internet que lo tiene lento, Miss. Pero Ahí ya se ve. ahí ya se ve, Miss. Sí, ¿y qué? ¿Ya ven lo que yo veo? Ahora sí. Sí, ya, Miss. Okay. Perdón, chicos. Ok. Yo les decía de la solemnidad, por ejemplo, hay actos jurídicos que se pueden llevar aquí con los elementos. Puede haber consentimiento, puede haber un objeto, pero no necesariamente puede haber una solemnidad. Un contrato privado de compraventa. Necesita un concepto, un conocimiento por parte de las personas que van a adquirir y a vender el inmueble o el mueble, y necesito un objeto que sea lícito y que sea real, que exista. Pero no necesito llevarlo necesariamente ni ante un juzgado ni ante un notario, puedo hacer un contrato privado. Para el caso de la solemnidad es, por ejemplo, el matrimonio.
Es un acto jurídico que por excelencia necesita la solemnidad. Puedo decir, yo voy a vivir con mi pareja, pero no por eso ya me voy a estar casada. Así pasen 10, 20, 30 años o toda la vida, no voy a estar casada. Para que ese acto sea legal y sea jurídico, necesita que sea solemne. ¿Quién le va a dar la solemnidad? Ah, pues un juez de registro civil. No en todos los casos se necesita la solemnidad para llevar actos jurídicos. Y ahora vamos a ver los elementos de validez del acto jurídico. Para que un acto jurídico sea válido se requiere la capacidad. Hablábamos de la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. ¿Qué capacidad creen que se necesita para llevar a cabo un acto jurídico? Bueno, la capacidad legal empieza desde la edad, ¿no? Ajá. Tener la mayoría de edad para poder celebrar un acto. ¿Y un menor no puede contratarse? Pues yo creo que directamente a través de un tutor. Decíamos por ahí que para que un menor tenga eso, Es cuando se emancipa, ¿no? recuérdame qué es emancipar, Karen. Qué bueno que tocas el tema. ¿Te escuchas? Te escuchamos. Miss. Mande. Ah, sí, sí. Es que no la escuchaba. Perdón, me trabé un poquito. Sí, ¿Liberar a alguien de un poder a una autoridad o tutela de dependencia o subordinación? ¿Estoy en lo correcto o no? ¿O voy perdida? Tú estás hablando estoy hablando de la capacidad y me dijiste que la capacidad, dice, Raúl nos recordó que la capacidad jurídica se adquiere en la mayoría de edad y recordamos que un menor de edad como tal no tiene capacidad jurídica, pero puede tener un tutor. Al momento de cumplir los 18 años, esa tutoría se eliminaría y él tendría la obligación de cumplir con esa facultad que tomó, o bien, si es menor, tiene la opción desde ese momento de tener esos derechos. Tú nos mencionabas otra acción que es la emancipación para tener esa capacidad jurídica. Y te pregunté qué era emancipar, que lo vimos también en la clase pasada. Cuando un menor, ¿cómo se llama? Puede, bueno, no recuerdo qué es exactamente emancipar, pero puede hacerlo ya sea igual casándose. Ajá, eso es correcta. Un menor de edad que se casa, se emancipa de la tutela de sus padres. Sí, que también tocó el tema de que para casarse pues también necesitaba el permiso de ellos. Es correcto. Sí, pero un menor emancipado no por eso adquiere la facultad de tener ciertas actividades, no tiene la capacidad. Hay capacidad que se adquiere a los 18 años, la capacidad jurídica. Lo que nosotros hablábamos, que es de la capacidad de goce y de ejercicio. Un menor emancipado sí tiene más obligaciones, porque imagínate que un menor emancipado ya se casó, pero ahora los papás tengan que mantener a la esposa o la esposa cuidarle a los niños. Pero para para que un acto jurídico sea válido, necesita capacidad de ejercicio. También una persona en estado de interdicción, pues no va a tener esa capacidad jurídica. Probablemente a lo mejor sí un día sana, pero ya cuando una persona es declarada en estado de interdicción o ya no tiene esa capacidad jurídica porque no se declaró por una enfermedad que pues no va a tener cura, ni ahorita pues ni en un tiempo. O por lo que decíamos, porque una persona ya es muy mayor de edad, a lo mejor sufre de Alzheimer o así, puede también ser un mayor incapacitado, ya no tiene la conciencia de tomar decisiones en su vida, y más pues en una situación jurídica. Pero sí, la capacidad, bueno, es esa facultad que tenemos de adquirir derechos y también el cumplimiento de una obligación. Yo, por ejemplo, para la capacidad voy a comprar mi casa, necesito tener la capacidad económica de pagarla. No puedo no tenerla y decir si la compro. A lo mejor, si mi capacidad económica no es lo suficiente, bueno, voy a comprarla a pagos.
pero necesito tener esa capacidad. La capacidad que tiene el vendedor necesita tenerla en su propiedad y ser de ella, y no que digan, pues esta casa es mía porque mi papá me dijo que era mía, pero está el nombre de mi papá. No, cuando es capaz, cuando realmente está tu nombre y ya es tuya y ya hiciste el trámite. A eso se refiere que para que un acto sea válido necesita la capacidad de ambas partes. Después, mira, justamente aquí. La capacidad de la regla y la incapacidad debe ser establecida en la ley, la minoría de edad, el estado de interdicción, que es lo que te comentaba, y las demás incapacidades establecidas por la ley. Son restricciones de la capacidad de ejercicio. Los incapaces pueden ejercer sus derechos o cumplir obligaciones por medio de sus representantes o sus tutores, que es lo que te comenté, y la capacidad de ejercicio se reconoce por la ley a los mayores de edad en pleno uso de sus facultades psíquicas y a los menores emancipados. Después, otra acción para que un acto sea válido es la ausencia de vicios en el consentimiento. Aquí está. Y tenemos cierta clase de vicios. Uno de los vicios en el consentimiento es el dolo, actuar con la intención de dañar a la otra persona, dolo o mala fe. ¿Qué es el dolo? Cuando eres sabedor de que vas a dañar a esa persona por un acto jurídico y aún así lo realizas. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la casa. Esta casa, yo sé que no es mía, pero hago un contrato falso y se la vendo a tal persona. Estoy actuando yo estoy recibiendo ese dinero que me van a pagar por ese bien inmueble, pero esa persona va a estar dañada porque esa casa cuando quiera reclamarla, pues va a estar inscrita a nombre de otra persona o va a llegar el verdadero dueño. Eso es un acto doloso. Estás actuando con la intención de generar una afectación a la otra parte. Por la tiene embargada, ¿no? Comprometida. O la tiene embargada, o la tiene comprometida, o a lo mejor ya la vendió anteriormente y es como su venta número no sé cuál. Por ejemplo, hace poquito me enteré de un asunto. Una persona vendió un carro y lo publicaba en su Facebook. Y le dice, deposítame para que te lo aparte. ¿No? Me dice, deposítamelo para que te lo aparte. Dame tanto. Y le manda su cuenta y le manda su credencial de lector, le dice todo es real y en la tarde vienes por él. Bueno, cuando las personas van a adquirir o van por el vehículo, resulta que no existía esa persona, que el domicilio sí en algún momento vivió ahí esa persona, pero ahora vivían otras personas. ¿Qué es eso? Pues estás actuando con dolo. ¿Por qué? Porque sabes que no es tu carro, sabes que ya ni vives ahí y solamente estás dañando, o sea, estás obteniendo un bien ilícito, bueno, ilícito de la persona que te lo envió, pero tú de manera ilícita, porque nunca vas a hacer realmente el acto completo. Si Pues vas es premeditado, ¿no? La intención es premeditada. Correcto, si tienes la intención de generar ese daño, tienes la mala fe de hacerlo. Es decir, lo hice pensando, lo hice sabiendo lo que estaba haciendo y de todas maneras fui y lo realicé. Para que un acto sea válido no necesita haber dolo. No sé si han visto en los contratos que hasta el final dice, este contrato está libre de vicios del consentimiento. O este contrato no tiene dolo, error, mala fe. Precisamente, ¿por qué? Porque cuando un contrato se firma y dice esa parte, pues ya no puedes decirle, no, si había dolo. ¿Cómo va a haber dolo si tú mismo estás leyéndolo y estás firmándolo y estás aceptando que no lo hubo, que no hubo presión? Otro de los vicios en el consentimiento es la lesión. Bajo el nombre de lesión se puede considerar el vicio del que resulta afectado un contrato bilateral cuando existe en él una desproporción inequitativa entre las prestaciones recíprocas de las partes. Una lesión, bueno, pues es cuando vendes una cosa más cara en el valor que tiene. Por ejemplo, la casa que estamos vendiendo, la vendí en $500,000, pero la casa vale 200,000 pesos. Yo estoy adquiriendo o me estoy haciendo de un bien mayor al que yo estoy dando. Estoy lesionando. Yo tengo una pregunta ahí, profesora. Pero bueno, en este caso, ya que usted cita ese ejemplo, viéndolo ya del marco, ya digamos que ya litigando, pero si la persona en este caso accedió, ¿sabes qué? Te compro la casa en $500,000 y muchos años después, pues te das cuenta que realmente pues, fuiste estafado, ¿no? Porque la casa tenía un menor valor.
tú puedes emprender acción legal contra eso, o sea, puedes demandarlo, o sea, porque a final de cuentas tú estás aceptando, estás consintiendo ese precio acordado. Entonces, esa es mi pregunta. Si lo haces muchos años después, no. Y si lo haces, como te dije, si al final del contrato tú firmaste que estaba libre de vicios en el consentimiento, tampoco. Pero si, por ejemplo, esa persona te la vendió por una necesidad que tú tenías, vamos a dejar el caso de la casa. Tú tenías la necesidad de vivir ahí para estar cerca de tus menores hijos, por ejemplo. Y tú la compraste y la adquiriste, es tu voluntad. Pero si hubo presión, si hubo una amenaza, hubo una lesión, o sea, si no la compras, no te va a cargar a tus hijos. O si no la compras... Ah, ok. Miss, perdón por interrumpirla. A las 7 empieza el profesor Omar. Enseguidita de esta clase va el profesor Omar. Entonces, para acabar a tiempo, Miss, por favor. Bueno, es la lesión también de ofender a esa persona, o de más bien de hacerle daño a esa persona. Ok, sí, profesora. Otro de los vicios es el error. Yo compro por error o adquiero por error esa obligación jurídica que no me correspondía. Díganme, por ejemplo, si yo le estoy dando alimentos a un hijo, en el caso de papá, que no es mi hijo, ¿sería un acto jurídico de error? Mi esposa va y me dice, este es mi hijo, yo voy y lo registro y resulta después que siempre no era tuyo. Entonces te demanda alimentos y le estás dando esos alimentos. ¿Sería un error? Yo creo que hay más que error, es mala fe, ¿no? Exactamente, es dolo. Dolo y mala fe, Bueno, en ese caso, al tú registrarlo, pues estás aceptando que es tuyo. Entonces, sí habría sí podrías demandar a la mamá, pero en este caso no al menor, porque pues él no tiene la culpa. Por ahí el niño no tiene la culpa. Y el último vicio es la violencia. La violencia, bueno, pues es el ejemplo de, oye, si te amenazo, si no haces esto, te lo amenazo, ¿no? Si no me compras, te golpeo, te mato a tu hijo, lo hice por violencia, y inclusive pude firmar, ¿no? El contrato ahí decía libre de los vicios en el consentimiento, pero ¿qué hago? En cuanto esté a salvo, voy a un juzgado, voy con el Ministerio Público, voy con una autoridad competente y le digo, ¿sabes qué? Me obligaron a esto. ¿Sí? A lo mejor en el momento te tienen amenazado, o tienen secuestrado a tu hijo, o tienen una situación así, pero tú puedes acudir a la autoridad competente de manera inmediata en cuanto sea posible. Tampoco van a pasar como 10,000 años y después vas a decir, ay, ¿sabes qué? En ese momento me violentaron. Porque Es que depende mucho del puesto, ¿no? Por eso hay una ley de prescripción. O sea, no sé, un ejemplo, si yo maté a una persona afuera de mi casa, no sé, según las leyes de aquí del Estado de México, yo puedo denunciarlo en 3 años, pero después de esos 3 años, si yo no hago la denuncia, quedo libre de culpa, ¿no? ¿Es a lo que usted se refiere? ajá, pero estamos hablando de un hecho jurídico. Ok. Ah, ok, sí, perdón. Es que yo, bueno, yo lo entendí de esa manera. Un acto jurídico ilícito, lo que tú me estás diciendo es la prescripción. En efecto, existe la prescripción y la nulidad de los actos, como si un acto nunca se hubiese llevado a cabo. O cuando, por ejemplo, firmas unos pagarés y la otra persona que le firmaste los pagarés nunca te demanda. Después de 3 años de esos pagarés, pues ya no los puedes demandar en la vía ejecutiva mercantil, lo tendrás que demandar en la vía civil. Y después de ciertos años esos pagarés pues ya no tienen derecho, ya no tienen razón de ser cobrados, porque ya se venció tu término, que es a lo que te refieres, que sería la prescripción. Pero en el caso de lo que estamos hablando aquí de la violencia, para que tú puedas acreditar la violencia en un acto jurídico, sí tienes que hacerlo de manera inmediata. Estoy hablando de que tú eres la persona afectada. Obviamente, si tú eres homicida y tú no quieres que te metan a la cárcel, pues no vas a ir a decirlo. No. Tienes que ser el agravado, ¿no? Exacto. Y el último de los objetivos es que tenga, que sea un objetivo, un motivo, fin o condición lícitos, que es lo que les decía, no puedes vender lo que no es tuyo, o no puedes decir, te vendo inclusive mi persona, ¿no? Lo que hablamos hace rato en derecho romano de la esclavitud. Oye, yo me contrato de tu esclavo,
y vamos a hacer un contrato donde yo te rinda de lunes a viernes tantas horas de mi día, o tú haces conmigo lo que quieras. No es un fin lícito, no es licitud. Nadie puede rentar su cuerpo de manera como esclavitud, que está prohibido por nuestra Constitución política. Sí puedo decir, ¿sabes qué? Me rento para un trabajo, pero ese trabajo tiene unas condiciones, tiene unos horarios de comida, tiene una paga, tiene un beneficio, por poner un ejemplo. Y la forma, que es también es un elemento de validez, lo que hablábamos hace rato, una forma, bueno, pues es a la mejor, por ejemplo, un testamento. Un testamento no necesita una forma, una formalidad, tiene que ser por escrito, tiene que ser ante un notario público. Por ejemplo, si yo tengo ganas de dejar mi testamento y lo escribo en una hojita de papel y lo guardo en la gaveta de mi casa, entonces cuando yo me muera alguien lo encuentra, ¿creen que pueda ser válido? Sí, ¿no? Pues, si tuvo testigos, a lo mejor se puede hacer un juicio. Se presenta. Perdón, chicos, me hablaron. No, descuide. Tiene que ser un juicio, ¿no? Es que en teoría es un contrato, ¿no, maestra? Entonces, los contratos deben de tener ciertos requisitos, o sea, no, para poder ser válido. Y entonces, si no los tiene, Pues no solamente sería unas palabras sobre una hoja, pero hasta donde... no, es correcto, es lo que estás diciendo, lo que estás diciendo. Ahí yo tengo una dudita, perdón por interrumpir, Miss. pero por ejemplo, aunque lo deje firmado, Chicos, espérenme tantito. Lo que pasa es que como el profesor va a entrar ya a las 7, se les va a cerrar la clase y ya ni se